Ya. ¿Listo? Gracias, Lorena. Listo. Ahí está. No se quiere. Ahí está. Listo. ¿Ahí se ve bien? Ya. Y el repaso número 3. Ahí puse el P4 porque es para la prueba, ¿no es cierto? Para la prueba 4. ¿Ya? Bueno, ahí debería haberle cambiado la fecha y ponerle la de hoy porque ayer tuve con otro segundo y hoy día me toca con ustedes. No le cambié la fecha. Ya. Objetivo de la clase: reforzar ideas principales sobre el ciclo celular y la mitosis. Esos son los temas que corresponden. Ya. Y aquí yo quise colocar esto. La verdad es que no muchas veces pongo en la guía definiciones, pero consideré que era importante tener claro algunos conceptos. Entonces puse a los centriolos, placa ecuatorial, uso mitótico, nuclear. Ya. ¿Quién quiere dar la definición de alguno de estos cuatro? A ver, o explicarla, que sería súper bueno. No necesariamente leerla. A ver, de los invitados, de los comensales, de los participantes, ¿quién quiere? Por ejemplo, centriolos. ¿Qué eran los centriolos? ¿Qué son los centriolos? Para que notemos ahí una idea, pequeña idea. ¿Qué son los centriolos, niños? Bueno, los centriolos eran organelos, son organelos que tienen una forma como de tubos. ¿Ya? Son dos en las células animales. En las células de las plantas no existen los centriolos, ¿ya? Son dos y siempre se ubican, ¿no es cierto?, más o menos cerca del núcleo. Y ellos participan en la división celular. ¿Cómo participaban? ¿Se acuerdan? Participan en la división celular. Ya. ¿Se acuerdan ustedes cómo participaban? Porque en esa animación que yo coloqué ahí se veía claramente. Y lo otro, aquellos que revisaron el video que yo puse en la guía, también el video dura alrededor de 3 minutos, 4 minutos, no dura más. Ahí también se veía. ¿Cómo participan en la división celular? ¿Qué es lo que hacían los centriolos? ¿Cómo participaban? ¿Ayudan a repartir los cromosomas en la división celular? Correcto. A partir de ellos se formaban esas especies de hilos que aparecen en la mitosis, que se llamaba ¿cómo? ¿Cómo se llaman esos hilos? Formando lo que se llama el uso mitótico. Ellos forman el uso mitótico. Ya. Bueno, ya que hablamos del uso mitótico, ¿qué es lo que era el uso mitótico? ¿A qué le llamábamos el uso mitótico? O uso acromático. Son unos hilos que salen del centriolo. Exactamente, son un conjunto de hilos o filamentos, en realidad se habla de filamentos, un conjunto de filamentos que se forman en la mitosis. O también otra división que se llama meiosis. Se me perdió, a ver, esperen, que se me perdió el... Ya, ahí está. Entonces son conjunto de... ¿Por qué se me pierde? Se me pierde y no me permite escribir. Entonces permite... Ya, entonces conjunto de filamentos que se forma en la mitosis. Ahora, les recuerdo, supongamos, si esta es la célula,
supongamos que los centriolos aquí se van a ubicar en el polo norte. Si están ubicados acá, ya, más o menos. Normalmente hay 2 centriolos. Ya, cuando se divide, estos se duplican y ya no hay 2, sino que hay 4. ¿Y por qué los dibujo así? Porque se ubican formando como una T. Y de ahí, de ellos, salen una especie de hilos que se alargan. Así. Ese conjunto de hilos es lo que se llama el uso mitótico o uso acromático. Uso mitótico ya. Démosle el puro nombre, uso mitótico. Ahora, puede ser que en una imagen la célula aparezca con los centriolos ya no en el polo norte y sur, sino que en el este y el oeste, o sea que estén, ¿no es cierto? Estén así, aparezcan así. En ese caso, las fibras del uso se forman así. Ahí. ¿Ya? Y recuerden, esta es la zona media de la célula y se le llama la línea del ecuador. Y en este caso, si está ubicada así, esta es la línea del ecuador. Ahí. ¿Ya? Es la zona media de la célula. ¿Por qué nosotros necesitamos saber eso? Porque los cromosomas se mueven y se ubican en cierta parte, ¿no es cierto?, durante la mitosis. Ya. ¿Cuál otro definimos? A ver, ¿cuál quieren que definamos? ¿Esa o esa? Para que podamos avanzar. A ver, ¿cuál definimos? Hablemos de la placa ecuatorial. ¿Qué es lo que era la placa ecuatorial? ¿A qué le llamamos la placa ecuatorial? ¿Qué investigaron ustedes? ¿Qué es lo que es la placa ecuatorial? Ya. En la mitosis, los cromosomas se ubican en la línea del ecuador. Vamos a borrar aquí una cosita para que... Vamos a borrar esta línea. Ya. Voy a borrar todo nomás, no importa. Después la hago otra vez. Ya. Entonces, en la mitosis se forma, ¿no es cierto? En una etapa de la mitosis yo voy a tener formado, voy a ponerlos así nomás, voy a tener formados mis cromosomas así, en la línea del ecuador. Ahí están formados en la línea del ecuador. Ahora, los filamentos estos, las fibras del uso se unen a ellos, así. Me faltó un brazo del cromosoma, ahí. Están unidos, ya. Esta disposición en la línea del ecuador de los cromosomas es lo que se llama la placa ecuatorial. Esta disposición de los cromosomas en la línea del ecuador constituye lo que se llama la placa ecuatorial. Entonces, cuando los cromosomas están así alineados, o si fuera para el otro lado, a ver, voy a dibujar acá una célula que está para el otro lado, los cromosomas estarían a lo largo. Se apreciarían a lo largo. Así. Ya. Ahí tendríamos, ¿no es cierto? La placa ecuatorial sería esto. Es la disposición que adoptan los cromosomas en la línea del ecuador. ¿Ya? Entonces, si los centriolos están ubicados en polo norte-sur, ahí está mi línea del ecuador. Si los centriolos están ubicados, eso depende para el lado que esté la célula, están ubicados, ¿no es cierto?, al este y al oeste, los cromosomas no van a estar así horizontalmente, sino que van a estar como paraditos en la línea del ecuador, que sería esta. Y esta disposición en esta zona es lo que se le llama la placa ecuatorial. ¿Ya? Listo. Nucleolo. ¿Quién encontró lo que era un nucleolo? O los nucleolos. ¿Qué es lo que es el nucleolo? Yo lo encontré, profe. Ya, a ver, ¿qué es lo que era? ¿Cuál es su nombre? Yo puse que... Perdón, yo era perdón. Fernanda Parra.
La Fernanda Parra. Fernanda Parra. Compañero, Fernanda Parra, y el compañero que habló delante, que ha participado. ¿Cuál era el compañero que delante participó? Bueno, después ya Fernanda. Ya, ¿Qué es lo yo que puse que es el área del interior del núcleo de una célula que se compone de ARN y proteína. Es el lugar donde se originan los ribosomas. Ya, está correcto ahora. Es un cuerpo que se llama nucleolo, y es como un órgano que está en el núcleo, que es como medio redondeado, ya, y como bien dices tú, está formado entonces de unas sustancias químicas que se llaman, unas moléculas que se llaman ARN y proteínas. Y la función de este nucleolo es que él va a formar otras estructuras que son fundamentales en las células que se llaman ribosomas. Ya. Ahora, ¿por qué lo quise colocar acá? Él está dentro del núcleo. ¿Qué pasa con el núcleo cuando la célula se va a dividir? ¿Qué le pasaba al núcleo cuando la célula se iba a dividir? ¿Permanecía el núcleo cuando la célula se está dividiendo o se desaparece? Desaparece y después vuelve a aparecer. Desaparece y después vuelve a aparecer, ¿no es cierto? Ya. El nucleolo es una estructura, es un organelo del núcleo, y el nucleolo también se desintegra. Pero después, como dice el compañero, al final de la mitosis, ¿no es cierto?, se vuelve a formar, ¿no es cierto?, y ahí queda la célula con todas sus estructuras, con su núcleo, con, ¿no es cierto?, los organelos que se encuentran ahí. ¿Ya? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ya, sigamos No, yo no, entonces. profe. Ya. Nosotros habíamos hablado, ¿no es cierto?, del ciclo celular, y que este ciclo celular constaba de dos partes, ¿ya? O dos etapas. Una era la interfase y la otra era la división, o la fase M, ¿no es cierto? O etapa M. Ya. Hablemos entonces del ciclo, de la interfase. Ya. La interfase, a su vez, el hombre se le ocurrió dividirla, ¿no es cierto? Porque el hombre, ¿no es cierto?, descubre los procesos y las divide en etapas o subetapas para poder facilitar su comprensión. Y en este caso, a la interfase se le divide en tres etapas, que era G1, etapa S y etapa G2. Por lo tanto, estas etapas que aquí están mencionadas constituyen lo que es la interfase. Así que yo aquí le voy a poner arribita, voy a poner que es la interfase. ¿Ya? Para que, ¿no es cierto?, completemos esta idea. Y ahora la idea era que ustedes anotaran aquí los aspectos más importantes, más destacados, ¿no es cierto?, de cada una de estas etapas o periodos que se llaman G1, S y G2. Y lo otro que les recuerdo, que esta ocurre primero, después se produce la etapa S y después se produce la G2. ¿Ya? Listo, a ver, ¿qué era lo más destacado que ocurrió en la etapa G1? ¿Qué ocurrió en la etapa G1? Yo puse que la célula crece. Ya. Crecimiento, ¿no es cierto? Crecimiento de la célula. Correcto, crecimiento celular. Hay un gran crecimiento celular. Y profe, Ah. que también tiene, hay división celular en la eucariota. ¿Tiene lugar de división celular en la célula eucariota? A ver, recuerda que el ciclo, voy a anotarlo aquí arriba, el ciclo celular, ya, se dividía en dos partes. Una era la interfase y la otra parte era la división misma, división celular. Ahora, nosotros estamos hablando de la interfase, que es cuando se va a preparar para que se produzca esta que es la división. ¿Ya? Aquí hay preparación de la célula para que luego pueda dividirse. Entonces, ya, esta interfase es la que nosotros la volvemos a subdividir en tres partes que son etapa G1, etapa S y la etapa G2. ¿Ya? Entonces,
¿Qué es lo más destacado que pasa al principio de la interfase? Por lo tanto, la G1 crece la célula. Y si crece, significa que se forman más organelos. Recuerden ustedes que en la célula existen una especie como de órganos, así como los de nosotros, como los nuestros, pero que en este caso, obviamente, son exageradamente pequeños, muy, muy pequeñísimos, y además se les llama organelos u orgánulos. Entonces, aquí hay, cuando crece la célula, hay aparición de más organelos. Se forman más organelos. Ahora, al formarse más organelos, recordemos, se producían ciertas moléculas importantes para las células que son proteínas. Se forman proteínas, se sintetizan proteínas que son necesarias para el funcionamiento y la vida de la célula. ¿Ya? Bueno, eso es como lo más destacado de la interfase. Una vez que, perdón, de la etapa G1 de la interfase o periodo G1. Una vez que ocurre todo eso, la célula pasa a la etapa S. ¿Qué era lo más destacado de la etapa S? Lo más destacado y lo más importante de la etapa S. Que se replica el ADN. Exactamente. Aquí se va a replicar, replicación del ADN. ¿Qué significa que se replique el ADN? ¿Qué significa? A ver. La palabra replicación, ¿qué significa una réplica de algo? Que saca como Duplicar. su copia. Se copia, se autocopia, ¿no es ¿Se cierto? duplica o no? O no sé. Exacto, lo mismo. Solo que, en realidad, el proceso en que se autocopia o se duplica el ADN, en biología se llama replicación del ADN. Ese es el nombre del proceso. Pero, ¿qué implica en ese proceso? Flecha, que se duplica o autocopia el ADN, el material genético. Autocopia. ¿Ya? Eso es. ¿Listo? Eso es lo más destacado. Entonces, si nosotros lo pensamos, cuando recién comienza, por ejemplo, en G1, vamos a tener, si pudiésemos ver los cromosomas se ven simples. Así, simples. Cuando recién comienza la etapa S, cuando recién se va a dar inicio a la etapa S, el cromosoma sigue simple, pero cuando termina ya la etapa S, ¿cómo voy a ver cromosomas? Si yo pudiera verlos, los vería así. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se le llama? Duplicados. Entonces, al principio, está así, aquí no se duplica, después pasa a etapa S y cuando recién se inicia, están así, pero en la medida que transcurre la etapa S se está replicando el ADN y al final de la etapa S yo tengo cromosomas duplicados. Por lo tanto, en la etapa G2, cuando la etapa G2 comienza, ¿cómo van a estar los cromosomas? Van a estar todos los cromosomas que hayan, van a estar duplicados. Todos los que existan. ¿Por qué digo todos? Porque eso va a depender de la especie de la que yo esté hablando. ¿Ya? ¿Listo? Ya. ¿Qué es lo que pasa en la etapa G2? Con este material, con esta célula. ¿Qué le pasa a la célula en la etapa G2? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que pasa en etapa G2? Después de que se replica el ADN, en esta etapa que se llama interfase, ¿qué es lo que pasa en G2? Profe, yo puse que se generan proteínas para la división. Exacto. Aquí, bueno, aquí también hay algo de crecimiento de la célula. También crece algo, pero muy poquito. También hay síntesis de proteínas, pero estas proteínas que se van a sintetizar significa formar, síntesis de proteínas, son proteínas que se van a usar en la división. ¿Ya? Proteínas para la división. ¿Ya? No es como en la etapa G1 que también se forman proteínas, pero son proteínas
para la vida de la célula, para que la célula pueda existir, ¿ya? Síntesis de proteínas para la división celular. ¿Ya? Y lo otro importante que ocurre aquí, ¿no es cierto?, es que va a haber, se van a corregir los errores que se pudiesen producir acá. Corrección de errores en el ADN. ¿Ya? Y lo otro, que bueno, aparece también en algunos textos, nosotros no lo mencionamos mucho en la clase, es que ya en esta etapa, al final de esta etapa también empieza a enrollarse el material genético, de a poco empieza a condensarse. Ya. Entonces, termina la G2 y termina la interfase. ¿Listo? Ya, preguntas, dudas. Profe, ¿Dudas? que en la etapa G2 aparecen los cromosomas, ¿cierto? El G2 recién se empieza a enrollar el material genético, por lo tanto, aparición propiamente tal de los cromosomas no. No es tan... se está recién enrollando el ADN. Recuerden que el ADN se enrolla alrededor de unas proteínas, entonces formaba la cromatina, y esa cromatina es la que se empieza a enrollar, y ya comienza como que en esta etapa de a poquito ya enrollarse, cosa que cuando empieza la división, empieza la división, ahí ya se empiezan a ver, ya a visualizar un poco los cromosomas. ¿Ya? Pero recuerden esto, cuando la célula está en etapa G1, si pudiésemos ver cromosomas, se verían cromosomas simples porque no se ha duplicado. En cambio, al final ya de la etapa S, ya los cromosomas están duplicados y se mantienen así en la etapa G2. Por lo tanto, cuando comienza la división, porque aquí termina la interfase con la etapa G2, cuando comienza la división, los cromosomas están duplicados. Y de a poquito se empieza a enrollar ese material genético, por lo tanto, cuando se inicia la división ya se empiezan a hacer visibles. ¿Ya? ¿Listo? Sigamos entonces. Vamos al ítem de verdadero o falso. Dice, los cromosomas son visibles durante las 4 fases de la mitosis. ¿Verdadero o falso? ¿Se ven durante las 4 fases de la mitosis? ¿O hay alguna que ya no se ven o dejan No. de ver? Yo le puse falso. ¿Ya? ¿Cuándo dejan de verse ya o no se ven? Por ejemplo. Claro, porque si usted dice falso, recuerda que tiene que justificar. ¿Ya? ¿Cuándo como que ya dejarían de verse o al contrario, no se ven y empiezan de a poco a verse? A ver. Ah, no, profe, me equivoqué. Le puse verdadero, que en el cuaderno la estaba haciendo, pero después la cambié. Le puse verdadero yo a esa. Ya, pero pensemos en lo siguiente. Sí, la verdad es que yo puedo verla, pero no la veo durante las 4 fases completas. ¿Qué pasa, por ejemplo, al final de la mitosis? Porque la mitosis se divide. ¿Alguien me puede decir cuáles son las 4 fases en que se divide la mitosis? ¿Cuáles eran las 4 fases? En la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y en la telofase no se ve tanto, no se ven tanto. En la telofase empieza a desenrollarse la cromatina, por lo tanto los cromosomas empiezan a desenrollar. Por lo tanto, dejan ya de hacerse visible prácticamente en la telofase. ¿Ya? Así que aquí, ojo con la respuesta, ¿ya? En el fondo debería ser falso porque ya en la telofase ya casi no se deberían ver los cromosomas porque, ¿no es cierto?, los cromosomas empiezan a desenrollarse, a descondensarse. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Dudas? Vamos a la número 2. Dice, en la profase se desintegrará la membrana nuclear y otras estructuras nucleares. ¿Verdadero o falso?
¿Verdadero o falso la número 2? A ver, la número 2, ¿verdadero o falso? Cuando recién comienza la mitosis en la profase. ¿Va a pasar eso o no? ¿Pasa esto o no pasa esto? Verdadero, ¿no? Verdadero, la membrana nuclear empieza a desaparecer y junto con ella, por ejemplo, los nucleolos, aquí los nucleolos empiezan a desintegrarse y ya después no se ven. O sea, recuerden que esta mitosis es progresiva, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo hablar de la profase al principio, profase temprana, y puedo hablar de la profase al final. Si yo comparo la profase al principio y luego al final, han ocurrido ya hechos distintos, ¿ya? Entonces, porque va avanzando, ¿ya? Entonces, esta es verdadera. Número 3 dice, el resultado final de la mitosis son 3 células, que serían la célula madre y 2 células hijas. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Y la justificación? Porque la madre se desintegra, por así decirlo, y quedan solo 2 células hijas. ¿Y para dónde se va la célula madre? Se reparte. O sea, siempre se reparte. Se reparten, ¿no es cierto? Se reparten las 2 células hijas, o sea, es esto. Si yo voy a hacer un monito bien sencillo, que me quedó feo, ya, se va a dividir esta célula y ella se va a repartir completa en 2 células hijas. Por lo tanto, si se reparten 2 células hijas, esta se desaparece. ¿Ya? ¿Listo? ¿Los demás contestaron lo mismo o no? ¿Los demás compañeros? La Fernanda, por ejemplo, ¿cómo se llama la compañera que recién me respondió? ¿Su nombre? Ignacia Hernández. La Ignacia Fernández. Hernández, profe. Ay, perdón, estoy sorda, ya. Listo, ya Ignacia, gracias. ¿Qué Sigamos cosa con... yo, profe? No, Es que preguntaba el iba a nombre de la responder la 3, compañera. pero... Ah, ya. Si hay duda, ¿alguna duda aquí en relación No, a lo no, que... yo no. No. No, ya, vamos a la otra. Dice, el ciclo celular ocurre para que las células aumenten de tamaño. En el fondo, está hablando de la finalidad del ciclo celular. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? El ciclo celular ocurre para que las Yo células le aumenten. puse que era falso porque el ciclo celular ocurre para completar la formación de una nueva célula, para que así éstas puedan sustituir las células viejas y gastadas por nuevas. Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta. O sea, el ciclo celular ocurre para formar nuevas células. Ahora, la otra pregunta, ¿para qué necesitamos nuevas células? ¿Por qué los seres vivos, por ejemplo, los pluricelulares, ¿no es cierto? Hablemos de los pluricelulares. ¿Por qué necesitan nuevas células? Porque ahí necesitamos crecer, reparar tejidos, Para ir renovando las que ya están como más antiguas. las que están viejitas, por ejemplo, decíamos en la piel se está renovando constantemente. ¿Ya? Listo, súper bien. Listo. La número 5 dice, la fase de la mitosis en que los cromosomas se encuentran en polos opuestos y forman 2 núcleos es la telofase. ¿Verdadero o falso? Yo le puse verdadero. Ya, y la compañera y los otros compañeros. Sí, yo también le puse verdadero. Es verdadero, súper bien. Sí, es verdadero. Hay 17, se fue uno más encima. A ver, ¿qué es lo que dicen por acá que están hablando por el chat? ¿Verdadero? Concuerdo, el Tomás. Ya, pero Tomás, hable pues, ya. Vamos a la número 5, dice, la fase de la mitosis en que los cromosomas, la 6. Las fibras del uso mitótico contribuyen con guiar a los cromosomas a polos opuestos. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Sí, verdadero. Verdadero, verdadero. Ahora, ¿a qué otra cosa ayudan las fibras del uso? ¿Con qué más colaboran?
¿A qué me ayudaban? Acuérdense que se unen a los cromosomas, a la parte esa donde en el centrómero, por lado y lado, ¿no es cierto?, de estos cromosomas duplicados, están los cinetocoros y ahí se unen los filamentos, las fibras del uso. ¿A qué más ayudarán? Aparte de guiar, A separarlo, ¿no? separarlos, exactamente, ayudan a separarlos, como que se genera como tensión ahí. Entonces ellos ayudan a que se separen las cromátidas. Súper. Ya, número 7 dice, en la metafase, ¿qué etapa es la metafase? ¿La 1, la 2, la 3 o la 4? La 3. No, esa es la anafase. La La metafase La 2. La 2. en la En la segunda. 2. En la 2, ya. Dice, en la metafase los cromosomas se alinearán en la zona media de la célula, ¿verdadero o falso? Esa yo le puse verdadero. Exacto, esa es la más característica cuando se representa a través de un dibujo. La metafase se hace un puro dibujo y se ponen, ¿no es cierto?, ordenados los cromosomas en la línea media de la célula, ya sea que coloquemos a los centriolos en ubicación norte-sur o oeste-oeste, ¿no es cierto? En la línea media de la célula se ubican los cromosomas en la metafase. Y ahí se constituye lo que llamábamos la placa metafásica. El material genético se duplica a partir de la interfase. Ya, en la interfase. Y si yo quiero especificar más aún, ¿en qué En la parte fase, de en la fase S. en la fase o periodo S? Exactamente, súper bien. Muy bien, ya. Listo. ¿Alguna pregunta de lo que dijimos antes? ¿Alguna duda? Aprovechemos de aclarar el tiro las dudas. Aprovechemos. Ya. A ver, dice, responde a la siguiente pregunta. ¿Por qué es fundamental que ocurra la interfase antes de la división celular? ¿Por qué es fundamental que ocurra la interfase antes de la división? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar ahí? En la interfase. ¿Qué es lo más destacado que es necesario para la división? Se duplica el profe. ADN. Que se duplique el ADN, pues. Ahí, nosotros más adelante vamos a estudiar otro tipo de división, que es la meiosis. Y también tiene que haber interfase primero para que se pueda producir la meiosis, si no, no hay división, no hay ningún tipo de división. ¿Ya? Bueno, ahora, dice, ¿en qué periodo, G1 o G2, se encontrarán los cromosomas duplicados? ¿Por qué? ¿En G1 o G2 están duplicados? ¿En G2? En G2. ¿Y por qué están duplicados ahí? Porque en la fase S se duplica el ADN. Exactamente, y la G2 se produce después de la fase S. Súper. Ya, y ya sabemos esa, así que sigo adelante, porque quiero llegar... ya, ¿por qué la división los cromosomas deben alcanzar su máxima condensación? Porque ahí es cuando Para más... poder duplicarse, ¿Cuándo se duplicaron? para desaparecer. No. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que yo tenga dos células con la misma cantidad de cromosomas? Aparte de la duplicación en la interfaz. ¿Qué es lo que tiene que pasar en la mitosis para que se puedan tener dos células hijas con la misma cantidad de cromosomas? Tener la misma cantidad de ADN, ¿o no? Se tienen que repartir en partes iguales. Y para que se puedan repartir en partes iguales tienen que estar bien formados. Tienen que estar bien condensados. Llegar a su máxima condensación, estar formados como tal. Porque así se va a poder repartir en partes iguales. Si no, no se puede. Ese es el motivo por el cual se forman los cromosomas. Porque después que termina la división, ¿qué le pasa a los cromosomas? Una vez que se han repartido, ¿qué le pasa a los cromosomas? ¿Qué le pasaba?
se vuelven a desenrollar y quedan como cromatina. Entonces ellos se forman solo para dividirse porque ahí necesitan repartirse en partes iguales. ¿Ya? ¿En qué fase de la mitosis los cromosomas se reparten en partes iguales? ¿En cuál de las 4 teníamos? Profase, metafase, anafase, telofase. ¿En cuál de las 4? ¿En cuál es? ¿En cuál se repartían? Profase, metafase, anafase o telofase. En la anafase. En la anafase, porque ahí ya se produce la metafase, luego se separan y ahí se empiezan a repartir en la anafase. ¿Ya? Ya. Quiero que miremos acá. ¿En qué fase de la mitosis está esta célula de la imagen? Que nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 minutitos. Este monito, ¿qué fase de la mitosis muestra? Profase temprana, profase tardía, metafase, anafase o telofase. Profase temprana sería el inicio. Profase tardía cuando ya está casi terminando. Después viene metafase, anafase y telofase. El monito, ¿cuál de estas me muestra? ¿Qué creen ustedes? Esa. ¿Cuál? Metafase. Metafase. Para que fuese metafase, ¿cómo tendrían que estar los cromosomas? Sí, es casi metafase, pero está en más profase tardía, porque los cromosomas tendrían que estar más alineados aquí en la línea del ecuador. ¿Ya? Ojo, todavía no están completamente alineados, por lo tanto, por eso decimos que es profase tardía. Ya, miremos acá. ¿En qué fase del ciclo celular tiene lugar la replicación del ADN? ¿En la mitosis, en el periodo S, G1 o G2? En el periodo S. S, listo. ¿En qué fase mitótica o de la mitosis se separan las cromátidas hermanas y emigran a los extremos del uso? En la anafase. En la anafase. Lo mismo que dijimos delante, pero aquí se están usando otras palabras. Fíjense ustedes, lo mismo. Ya, y aquí esta pregunta es la que me interesa, que con eso terminamos. Dice, ¿cuántas cromátidas habrán presentes en la metafase en una célula de 10 cromosomas? Analicemos. Tenemos una célula madre de ¿cuántos cromosomas? 10. 10. Si comienza la división, ¿cómo van a estar estos cromosomas? ¿Van a ser cromosomas simples o cromosomas duplicados? Duplicados. Duplicados, ya. Entonces, partamos pensando en eso. Vamos a tener 10, pero estos están duplicados. Ahora dice, ¿cuántas cromátidas habrán presentes en la metafase en una célula de 10 cromosomas? ¿Cuántas cromátidas? No está preguntando por cromosomas, por cromátidas. ¿Cuántas cromátidas habrán presente en la metafase en una célula de 10 cromosomas? 20. 20, porque cada cromosoma va a estar duplicado y cada parte de ese cromosoma duplicado, ¿cómo se llama? Cromátida. Entonces van a haber 20. Van a haber 20 cromátidas. Pero están unidas, por lo tanto, siguen siendo ¿cuántos cromosomas? 10. Están unidas por el centrómero, pero van a haber 20 cromátidas finalmente. Listo, niños. Hemos terminado, se nos acabó el tiempo. Ya.